En la ceremonia de ascenso de mi hermana, mi padre alzó su copa frente a un general de 4 estrellas y proclamó: «Genevieve es el futuro de la estrategia estadounidense». Luego se giró hacia mí y, bajando la voz, añadió: «Kailin, en cambio, no es más que una encargada de suministros, un descarte». Las risas recorrieron el salón sin saber que esa desechable pronto sería la dueña del legado sobre el que todos ellos estaban parados. Me llamo Kailin Vance. Tengo 31 años y aquella noche cristalina en Washington, D.C., me sentí como un espectro recorriendo los pasillos de una vida que ya no me pertenecía. Me encontraba en el inmenso salón principal del Club de Oficiales en Fort McNair, un lugar tan cargado de historia que parecía impregnarse en la piel cera, con aroma a limón dinero antiguo y el orgullo inflexible del ejército estadounidense. El suelo de roble brillaba bajo las luces de enormes lámparas de cristal, reflejando destellos por cada rincón. Era un océano de uniformes azul oscuro con pechos repletos de medallas que narraban hazañas de servicio y coraje. Y luego estaba yo. Llevaba un vestido sencillo azul marino, una elección deliberada para pasar desapercibida como civil entre tanto esplendor militar. Me sentía completamente fuera de lugar. Mi madre, la doctora Isolde Thorne, cuya frialdad era más cortante que su bisturí, pasó junto a mí sin detenerse, regalándome apenas un gesto profesional. Ya tenía la atención puesta en la esposa de un general, saludándola con esa gracia calculada que solo manejan las personas acostumbradas a los salones de poder. Al otro lado del salón, mi hermana Genevieve brillaba como un astro alrededor del cual giraba todo ese universo. Recién ascendida a comandante, su sonrisa era una obra de teatro ensayada hasta la perfección. Ella era el núcleo de todo aquello. Yo, una sombra, un nombre de relleno, una presencia incómoda en la celebración de mi propia familia. Sujetaba mi vaso de agua como si fuera un ancla escondida en una esquina, donde incluso el empapelado me resultaba más acogedor que las charlas de las que estaba excluida. Entonces mi padre, el doctor Alistair Thorne, se acercó al atril. Su voz clara y precisa inundó la sala como si dictara una ponencia en el Instituto de Estudios Estratégicos. Exaltó a Genevieve como la encarnación del legado Thorne, alabando su capacidad para moldear la política de defensa del siglo XXI. Las palabras eran elegantes, bien medidas, pero faltas de cualquier calidez paternal. Al terminar los aplausos formales, el general Miller, viejo amigo de la familia, con sus 4 estrellas relucientes, se volvió hacia mi padre. «Una joven brillante, Alistair», de verdad, dijo con una risa amable. «¿Pero qué hay de tu otra hija?» Oí que fue Marine. Las miradas llenas de curiosidad se dirigieron todas hacia mí. Durante un instante el aire se congeló. Mi padre sonrió, pero fue una mueca vacía sin alma. Me localizó en la esquina con la mirada como si me clavaras a la pared con una chincheta. Una Kaolin, dijo con esa seguridad que siempre imponía silencio. Hizo una pausa como quien busca palabras diplomáticas. «Es excelente», asegurándose de que las cajas lleguen a su destino, puntualmente. Dejó que sus palabras despectivas flotaran un instante justo antes de lanzar el golpe final. «Es una administrativa de almacén prescindible». La palabra prescindible no cayó con estruendo. Cayó con un silencio denso, nauseabundo, como si hubiese succionado todo el oxígeno de la sala. Un silencio roto solo por un par de toses discretas, alguna risa incómoda mal colocada de alguien que no entendió nada, y una oleada de miradas esquivas, decenas de ojos que de pronto encontraron en sus zapatos o en el techo un refugio inusualmente interesante. Nadie dijo nada, nadie sostuvo mi mirada. En ese instante devastador giré la cabeza buscando a mi madre. En su rostro impecablemente controlado vi un leve destello de fastidio. Pero no era solo hacia mí, no era por la hija que acababa de ser desollada en público por su propio padre. Era por el marido que había roto el protocolo, que había fallado en su teatro de cortesía delante de gente influyente. Ahí fue cuando el último fragmento frágil de esperanza, uno que ni siquiera sabía que seguía cargando, terminó por deshacerse. Lo entendí. No era solo que me despreciaran. Yo era una nota discordante en su partitura perfecta, una mancha en su impecable retrato de familia. No lloré. Las lágrimas eran un lujo que me habían negado hacía tiempo.
una moneda sin valor en su mundo de apariencias. Mi espalda, moldeada por la disciplina del cuerpo de Marines, se mantuvo recta. La respiración estable, la mano que sostenía el vaso firme. Con un gesto pausado y medido dejé el vaso sobre una mesita cercana. El sonido fue apenas un clic contra la madera brillante, sutil pero definitivo. Luego me giré dándoles la espalda a los susurros y al aire cargado de cortesía rancia de la fiesta. Caminé con la cabeza en alto hacia las puertas de roble tallado. No corrí, no volví la vista. Salí sin más, dejando atrás sus risas en sordina, sus trajes relucientes y toda esa vida vacía que un día creí que era mía. El aire frío de la noche me sacudió con alivio. En la calma de mis pensamientos apareció una imagen nítida, una copa de champán, que no estalla con estrépito, sino que cede bajo una presión invisible y se deshace en silencio en 1000 partículas brillantes como polvo de cristal. El motor de mi vieja camioneta vibraba con su murmullo habitual, mientras me alejaba de Fort McNair, ese zumbido familiar que no lograba acallar el temblor interno. Tenía los nudillos blancos sobre el volante. Crucé el puente Memorial de Arlington. El monumento a Lincoln, sobrio y luminoso, quedaba atrás reflejando su luz sobre la superficie helada y oscura del Potomac. Ese puente pretende simbolizar la reconciliación, una mentira hermosa tendida sobre aguas turbulentas. Para mí no era más que el camino de regreso, una ruta conocida que conducía directamente al origen de la herida. La palabra que usó mi padre tirar no era un arma nueva, solo que fue la primera vez que la disparó delante de otros. Mientras conducía por las tranquilas calles arboladas de Arlington, los recuerdos comenzaron a asomar sin que yo los buscara. No eran imágenes reconfortantes ni destellos de nostalgia amable. Eran más bien un mapa grabado en lo profundo, una especie de relieve emocional que marcaba cada desprecio, cada gesto que me había hecho sentir invisible y que me arrastró hasta aquella escena en el club de oficiales. Al girar la esquina, apareció ante mí la casa, un chalet de ladrillo rojo de 2 plantas donde había pasado toda mi infancia. Seguía igual de impecable y solemne. El césped perfectamente cortado, las ventanas oscuras, sin rastro de vida. Desde fuera parecía el retrato perfecto del éxito americano, pero por dentro siempre fue como una sala de museo limpia, estéril y helada. Un lugar para exponer logros, no para vivirlos. El comedor estaba plagado de sombras que no se habían ido. Podía verlo todo como si no hubiera pasado el tiempo. Aquella mesa de caoba tan brillante que casi te veías reflejado y él sentado en la cabecera como si fuera el director de una obra. Discutía con Genevieve sobre estrategia militar, sobre tácticas híbridas y las futuras guerras asimétricas. Ella le respondía con la agudeza que más tarde la llevaría a West Point. Yo, al otro lado, intentaba participar. Recuerdo una noche en segundo de bachillerato, entusiasmada con un proyecto de robótica que estaba coordinando. Había diseñado un pequeño dron todoterreno para un concurso escolar. He logrado mejorar la eficiencia de la batería un 12%, papá, dije con orgullo en la voz. Él levantó la vista del plato y me dedicó una sonrisa fugaz, distraída. Se inclinó un poco, me dio una palmada en el hombro más formal que afectuosa. Eso está muy bien, cariño. Muy ingenioso, dijo mientras ya volvía a mirar a mi hermana. Ahora cuéntame, Genevieve, ¿cómo vas con ese ensayo sobre reconstrucción postbélica? Y así como si nada, mi logro real y concreto se desvaneció en el aire sin dejar huella. El favoritismo no estaba solo en sus palabras. Era el fondo mismo de nuestra vida familiar. Cuando Genevieve recibió la carta de aceptación a West Point, fue como si hubiera conquistado medio mundo. Mis padres organizaron una fiesta enorme, la casa más fría que nunca se llenó de gente elegante con copas de champán, celebrando el legado Thorne como si fuera una victoria nacional. Todo estaba cuidadosamente orquestado, una celebración familiar disfrazada de acto social. Un año más tarde llegó mi carta. Era del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. No se lo había contado a nadie. Sabía que no valía la pena. Dejé el sobre el escritorio de mi padre en su despacho. Esa misma noche me llamó. La carta sobre la carpeta de cuero parecía diminuta.
insignificante. No levantó la voz, gritar le habría parecido vulgar y necesario. Se limitó a clavarme la mirada con esa decepción que cala hasta los huesos. «Has deshonrado a esta familia, Callen», dijo con un tono sereno, pero cargado de una furia que vibraba bajo la superficie. Jamás logró comprender, o tal vez decidió no hacerlo, que yo también había elegido servir. Lo hice inspirado por don Joaquín, nuestro profesor de historia, que una vez nos dijo: «La historia no la escriben solo los generales Callen. La sostienen los logistas, los que permiten que el ejército avance. Yo quería ser uno de esos». Mi camino no tenía el brillo de una academia militar de renombre, ni prometía un despacho en defensa. Era un sendero de esfuerzo de aceite en las manos de asegurar que la gran maquinaria funcionase. Pero si no era reluciente para ellos, no valía. No vieron una vocación, vieron una traición a su apellido. Aunque el golpe más duro, el que de verdad me puso en mi sitio dentro de aquella casa, llegó el día que cumplí 16. Debería haber sido mi día. Llevaba semanas soñando con una cena sencilla, quizás una tarta de chocolate de la pastelería del barrio. Algo normal. Pero esa misma tarde, un senador norteamericano importante liberó un hueco en su agenda e invitó a mis padres a una cena benéfica. Ni se lo pensaron. Mi cumpleaños quedó borrado del calendario sin remordimientos. No era prioritario. No entendía de estrategias políticas. Solo sentía ese vacío en el pecho. Lloré con rabia de adolescente allí mismo en la cocina. Mi madre, la doctora Isolda Thorne, me encontró. No me abrazó. No dijo nada que consolara. Me miró como quien evalúa una molestia menor antes de una operación. Kaylin Madura soltó cortante y aséptica: «¿Qué es una fiesta de cumpleaños comparada con un contacto que podría ayudar a Genevieve a conseguir un puesto clave tras la universidad? No seas egoísta. No seas egoísta». Aquellas palabras no solo me rompieron, me revelaron una verdad más profunda. Mi futuro no importaba. Mis emociones no importaban. Mi deseo de una tarta era un capricho comparado con el ascenso estratégico de Genevieve, la hija ejemplar, el espejo de sus aspiraciones. ¿Alguna vez has vivido un momento así? Uno tan nítido, tan gélido, que reordena todo lo que creías saber sobre tu propia familia. Aquella noche, solo en mi habitación, lo comprendí al fin. Yo no era parte de la familia, era un activo más dentro del portafolio de los Thorne, y uno sin rentabilidad. El afecto que creí inherente era en realidad condicionado, y yo no cumplía los requisitos. La humillación en Fort McNair no fue la herida, fue la sal restregada ante todo sin piedad. Nada más bajar del autobús, el aire de Paris Island, Carolina del Sur, me golpeó como si hubiese chocado contra un muro invisible. Era una mezcla pegajosa de calor y humedad cargada con el olor denso de las marismas saladas y del sudor humano. Mi nueva rutina tenía una banda sonora propia, los gritos sin fin de los instructores y el golpeteo seco de las botas militares contra el asfalto ardiente. Este era el crisol. A nadie le importaba que yo viniera de Arlington, Virginia. Mi apellido no valía nada. Mi historia previa no contaba. Solo había una pregunta en el aire. Estaba a la altura. Podía correr casi 5 kilómetros sin detenerme. Lograba acertar un blanco a 500 metros. Resistía el desgaste físico y mental sin derrumbarme. Por primera vez en mi vida me valoraban únicamente por lo que podía demostrar. Mi identidad familiar se quedó atrás junto con la ropa de civil y la melena que acabó en el suelo como si nunca hubiera existido. Cada parte de mi cuerpo protestaba. Corría hasta que sentía los pulmones a punto de estallar, hacía flexiones hasta no poder más y desmontaba el fusil en completa oscuridad hasta que los dedos me dolían. Pero ese dolor físico tenía algo de justo, de limpio. Era mucho más soportable que esa tristeza lenta y constante de 17 años de olvido emocional. En aquella casa helada de Arlington yo era invisible, pero aquí entre barro y sudor, al fin alguien me miraba. No me le estaba deshaciendo. Me estaban desarmando pieza a pieza para volver a construir algo más fuerte. No solo resistí, me levanté. Mi verdadera prueba, sin embargo, no fue en aquel campo de entrenamiento perfectamente organizado. Fue en Helmand, Afganistán, un lugar donde no existían discursos ni estrategias de salón. Helmand era una criatura que respiraba y te quería muerto.
Su polvo fino lo cubría todo como una maldición. El sol abrasaba sin tregua, y un miedo constante, casi silencioso, vibraba bajo cada decisión. Como suboficial de logística, mi trabajo era tan vital como poco glamuroso asegurar el suministro. No diseñaba operaciones ni encabezaba patrullas. Me se encargaba de que quienes sí lo hacían tuvieran agua, municiones y bolsas de sangre suficientes para seguir respirando. Mi vida giraba en torno a rutas de convoy, listas de carga y análisis de riesgo. Debía mover los camiones desde la base principal hasta los puestos avanzados normalmente en plena noche, justo cuando las bombas improvisadas eran más letales. Aprendí a leer el terreno como si fuera un idioma, a calcular tiempos al segundo, a confiar en lo que me decía el cuerpo. No había margen de error. Una tarde sofocante teníamos previsto enviar un convoy a un puesto remoto, el FOB Gannon. El informe de inteligencia indicaba que la ruta habitual estaba despejada, pero algo dentro de mí se tensó de golpe. Era un nudo seco imposible de ignorar. Pasé una hora entera revisando mapas topográficos, localizando una pista de tierra antigua, apenas transitada, que añadiría 40 minutos al trayecto. Mi superior no lo veía claro, pero yo me mantuve firme. Me la jugué por completo. A regañadientes aceptó modificar la ruta. Al día siguiente nos llegó el informe. Habían localizado y desactivado un artefacto explosivo enorme en la vía principal, exactamente en el lugar donde habríamos estado según el horario inicial. No hubo medallas ni discursos de reconocimiento, solo el silencio lleno de significado en las miradas de los Marines jóvenes, conscientes de que seguían vivos por una decisión mía. Y para mí eso tenía más valor que cualquiera de los trofeos que mi padre presumía en su despacho. Durante todo mi año de despliegue, mi familia solo me escribió una vez, y no fue mi madre ni mi padre. Fue Genevieve. El mensaje no preguntaba por mi estado ni mostraba interés alguno por mi bienestar. Era un encargo frío y directo. Kalin decía: «Papá quiere hacerle un regalo especial a cierto senador. Puedes conseguir una bandera estadounidense que haya ondeado en una base de Helmand y mandarla a casa. Sería una historia fantástica para su próximo evento de recaudación». Me quedé mirando la pantalla del portátil reforzado mientras los zumbidos lejanos de los morteros salpicaban el silencio de la tienda. Una historia fantástica. Eso era mi guerra para ellos, un decorado, un accesorio más en su teatro de influencias en Washington. Mi realidad, el polvo, el calor, la tensión constante, no era más que un relato pintoresco que servía para sumar puntos en su juego político. No sentí rabia, ni pena, solo un vacío helador y absoluto. Pulsé borrar eliminando su petición y con ella los últimos restos de lealtad hacia los Thorne. No contesté. Tras recibir la baja honorable, no tomé la autopista hacia los jardines cuidados de Arlington. Fui hacia el norte, hacia la rudeza y el hierro de Baltimore. Fue una elección deliberada, un no rotundo al mundo pulido que me había cerrado la puerta. La ciudad tenía algo de brutal sinceridad. Allí importaba lo que eras capaz de hacer, no tu apellido. En un polígono industrial medio olvidado, con olor a óxido y cemento mojado, encontré mi refugio, un garaje amplio cubierto de polvo. Con un spray blanco pinté en la persiana metálica Aegis Headquarters. No era más que una pintada, pero era una declaración. Una bandera nueva en terreno conquistado por mí. Ahí nació el comando Aegis. No se trataba solo de líneas de código. Era una forma de pensar forjada bajo fuego real. Cada enseñanza aprendida en Helmand, cada susto al volante por caminos sin señalizar, cada caos logístico que conseguí desentrañar, lo convertí en un sistema inteligente, seguro e intuitivo. Mi brújula era un libro ajado, un estándar más alto, las memorias de la general Anne E. Dunwoody, la primera mujer en alcanzar 4 estrellas en el ejército, y como yo especialista en logística. Sus palabras "logistics is not an afterthought. It is the lifeblood of the force" se convirtieron en mi credo. Mi mundo se redujo a los muros desconchados de aquel garaje. Vivía en una rutina austera casi monacal, sosteniéndome con los pocos ahorros que quedaban. Mi dieta giraba en torno a fideos instantáneos. El caldo salado no era más que un consuelo barato,
y café amargo preparado en una cafetera manchada que ya era como una vieja amiga. El espacio era frío amplio y dolorosamente desangelado. Solo se oía el golpeteo incesante del teclado y a lo lejos el lamento apagado de los trenes de mercancías cruzando la noche. Pero en medio de aquella soledad brotó algo más fuerte propósito. Por primera vez no solo sobrevivía, estaba creando. Mandé cientos de correos a puerta fría, propuestas escritas al detalle enviadas como náufragos lanzando botellas al océano gélido de la industria de defensa. El silencio de vuelta se sentía como una manta densa y ya conocida un eco de las cenas familiares con los Thorne, hasta que un martes gris mi móvil vibró con un número de Ohio que no reconocía. Una pequeña empresa de logística joven y hambrienta pedía una demo. La esperanza, un sentimiento peligroso y casi olvidado, chispeó en mi pecho. No lo pensé 2 veces. Metí el portátil en una mochila, cogí unas barritas energéticas y me lancé a la carretera. Mi vieja camioneta devoraba kilómetros por las autopistas de Pensilvania y Ohio. El traqueteo hipnótico del asfalto era casi terapéutico. Llegué cuando el sol apenas despuntaba con una luz desvaída. Expuse mi presentación en una sala impersonal, rodeada de ejecutivos con trajes que les venían grandes y expresiones neutras. Pero mis ojos se clavaron en un hombre al fondo. No se movía, no miraba el móvil, solo me observaba con una atención que inquietaba. Su físico era el de un deportista compacto, alerta, incluso en reposo, con una mirada aguda que parecía atravesar mi discurso corporativo y llegar a la persona que lo había escrito. Una cicatriz fina atravesaba su ceja izquierda, dándole al rostro una gravedad difícil de ignorar. Al terminar, apenas hubo unos aplausos corteses, educados pero vacíos. Él no aplaudió. Simplemente se levantó y caminó hacia mí con paso firme y seguro. Me tendió la mano sin titubeos. I'm Jax Riker Marsock. You coordinated an emergency resupply for us in the Korengal Valley, 2012. Your call saved 2 of my guys. Se me cortó la respiración. La sala blanca, los ejecutivos distraídos, el zumbido de las luces, todo desapareció. Él no veía a una descartada, no veía a la oveja negra de los Thorne, veía a la Sargento Vance. Recordaba una decisión crítica que tomé años atrás al otro lado del mundo, una decisión que de verdad marcaba la diferencia. Se volvió hacia el responsable de la empresa y su voz cargada de firmeza impuso respeto de inmediato. Este sistema no es teoría, dijo Jack, señalando la pantalla donde se proyectaba mi presentación. Está hecho con barro y sangre. Hay que ponerlo a prueba. Aquella noche Jack y yo terminamos en un bar de barrio, con poca luz, mesas de madera desgastadas, donde generaciones dejaron sus iniciales y un aroma persistente a cerveza vieja y fritura. Pedimos un par de cervezas nacionales bien frías. El vaho resbalaba por los vasos gruesos y baratos. Por primera vez conté mi historia sin guardarme nada a alguien que de verdad escuchaba. No me interrumpió con frases vacías ni miradas de lástima. Escuchó con esa atención tranquila y densa que solo tienen los que han visto el mundo tal como es sin filtros. Cuando terminé, asintió en silencio y bebió un largo trago de su botella. Luego me sostuvo la mirada directo sin titubeos. Tu familia no lo entiende, murmuró con una sinceridad rasposa que me atravesó entera. Hablan de estrategia desde sus despachos con moqueta, pero no tienen ni idea de que ninguna estrategia sirve si al soldado no le quedan balas ni agua. Tú no eres prescindible, Kailin. Se inclinó un poco hacia adelante la expresión grave. Tú eres el corazón que bombea todo esto. Sentí un calor que me recorrió el pecho tan intenso y ajeno que me costó reconocerlo. Era más que sentirme validada. Por primera vez me sentí realmente vista. En un bar ruidoso del norte descubrí por fin lo que significaba sentirse parte de algo parecido a una familia. El calor que sentí aquella noche en Ohio con Jack parecía ahora una ilusión lejana. La realidad me alcanzó semanas después en forma de llamada. En la pantalla un número olvidado desde hacía más de un año. Alistair Thorne. Mi padre. Un nudo helado se instaló en mi estómago. Dejé sonar 4 tonos. El dedo sobre el botón de colgar, pero la costumbre pudo más.
Kaylin dijo con esa voz de siempre fuerte, imponente, incapaz de transmitir afecto. La voz de quien espera ser obedecido sin réplica. Vi una mención sobre tu empresita en un boletín del sector. Bien hecho. Al fin has aprendido a generar valor. No respondí. Apreté el teléfono hasta que los nudillos me dolieron. No era un halago, era una auditoría, un cálculo. Estaba midiendo antes de pedir. El silencio se alargó y me negué a romperlo. Finalmente continuó con una pizca de impaciencia en el tono. Ha llegado el momento de cumplir con tu deber hacia esta familia. Necesito que le consigas a Genevieve una reunión con la cúpula de DARPA. Ahora estás dentro de ese mundo, Kaylin. Toca sacarle partido. No vayas a echar por tierra el esfuerzo de toda esta familia por pensar solo en ti. No era una sugerencia, era una orden disfrazada. Volvió esa sensación de ser una herramienta a un medio para alcanzar fines ajenos. La ilusión de que mis logros conseguidos por mí misma pudieran merecer algún día una pizca de respeto auténtico se desvaneció en el aire. No habían cambiado. Solo habían descubierto que lo que antes tiraban ahora les servía para algo. Una frase del adiestramiento militar me vino a la cabeza: no permitas que el enemigo te obligue a tomar posición. No iba a dejar que me arrastrara otra vez a su campo de batalla emocional. Mi pequeña empresa era fruto del mérito, no de enchufes, respondí con voz firme y helada. No estoy en condiciones de gestionar ese tipo de encuentros. Ponte en condiciones, soltó con su tono real autoritario. Es una orden. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Unos días después, mi madre lo intentó por otro lado. Cuando llamó su voz era melosa, como cuando intentaba convencer a un director de hospital o a la esposa de algún político. Kaylin, cariño, entonó con esa falsa ternura. Me han dicho que hablaste con tu padre. Ya sabes cómo es siempre tan directo. Pero cielo, tienes que entender que somos una familia y nos ayudamos mutuamente. Las palabras que no dijo también se oían. Apoyamos a quien importa. Genevieve está en un momento clave de su trayectoria. Mi madre siguió con esa preocupación tan bien ensayada. No querrás ser tú quien le ponga piedras en el camino, ¿verdad? Piensa en la imagen familiar. ¿Qué pensará la gente si parecemos divididos? Ni una sola vez preguntó cómo estaba yo. No mencionó Aegis Command más que como instrumento útil. Todo giraba en torno a la carrera de Genevieve, al prestigio de la familia, a la opinión ajena. Yo solo era una pieza de su maquinaria mediática. Respiré hondo con calma y me vino la imagen de la cara sincera de Jax en aquel bar. Sus palabras se me colaron como un escudo frente a la dulzura envenenada de mi madre. No eres algo que se tira a Kaylin, eres el corazón. Mamá, dije sin rastro del enfado que llevaba dentro, con una serenidad firme que helaba. No voy a convertir mi empresa en trampolín de nadie. Aegis Command se ha construido con capacidad y resultados, no con favores ni apellido. Hice una pausa dejando que lo digeriera. Lo siento, pero mi respuesta es no. Al otro lado solo quedó el silencio, y luego su tono dulce se desvaneció como nieve bajo fuego. Entiendo, dijo al fin, y después un clic seco definitivo. Ese sonido del teléfono colgando retumbó más que cualquier reproche que pudiera haber lanzado. La represalia no tardó y fue tan fría como impersonal. Una semana más tarde recibí una carta certificada en el taller. Provenía del responsable del plan de prestaciones corporativas de mi padre. El documento, plagado de tecnicismos, me notificaba oficialmente que al no ser ya una persona dependiente y contar con ingresos propios, quedaba excluida de la póliza médica de la familia Thorne con efecto inmediato. No se trataba de una cuestión económica, sino de una advertencia, un castigo por haberme desmarcado una maniobra cuidadosamente calculada para subrayar mi exposición, para dejar claro que seguían teniendo poder sobre mi salud y mi estabilidad. Estaban cortando el último vínculo funcional que me unía a ellos. Me quedé allí en el frío del garaje con el papel en la mano sin miedo. Lo que sentí fue una claridad helada extrañamente lúcida. Ellos ya habían marcado su posición. Aquello ya no era un conflicto doméstico. La guerra acababa de empezar. Durante unos meses brillantes y engañosos, todo indicaba que llevábamos ventaja. Aegis Command con Jax, ahora como socio a tiempo completo, firmó un contrato importante con Stryker Dynamics,
un nombre que pesaba como un portaaviones en el sector defensa. El logro era real. Incorporamos a nuestro primer empleado, un ingeniero joven, con hambre de crecer, se llamaba Finn. El garaje gélido de Baltimore dejó de parecer un refugio improvisado para transformarse en algo parecido a un cuartel general, con el zumbido de los servidores y el pulso constante de nuevas ideas. Por primera vez me permití pensar que quizá había escapado al fin de la sombra interminable de mi familia. Pero esa idea era como cristal fino y se hizo añicos un lunes por la mañana con un solo correo electrónico. La línea de asunto en un negro contundente me heló la sangre. Notice of Unscheduled Comprehensive Security Audit, Aegis Command LLC. El remitente era la Defense Logistics Agency, la DLA. Años en las Fuerzas Armadas me habían enseñado a distinguir entre una inspección rutinaria y una autopsia. Esto no era una revisión amistosa, era un examen exhaustivo intrusivo diseñado para escudriñar cada rincón. Su propósito no era garantizar que cumpliéramos las normas, sino encontrar una debilidad letal que justificara la cancelación del contrato. Era una declaración de guerra con el frío desapego de un servidor gubernamental. Sentí el pánico agudo y helado subir por mi pecho. Respirar, evaluar, actuar. Jax, con esa eficacia silenciosa que había perfeccionado en MARSOC, activó su red de contactos e hizo un par de llamadas discretas. La información llegó en pocas horas susurrada por una línea segura y confirmó lo que más temía. La auditoría no había sido aleatoria. Fue insinuada en una conversación informal por un alto funcionario civil del Pentágono. Un hombre que casualmente solía compartir partidas de golf los fines de semana con mi padre en el Army-Navy Country Club. No solo esperaban que fracasara, estaban montando cuidadosamente el escenario para que ocurriera. Usaban décadas de favores y relaciones influyentes para cobrarse mi desobediencia. El mensaje era tan claro como un disparo. No tendrás éxito sin nuestro permiso. Las semanas siguientes fueron un torbellino caótico y sin descanso. Nadábamos entre papeles respondiendo a una avalancha de requerimientos absurdamente detallados que revisaban hasta la última línea de código que alguna vez escribí. Era una guerra de desgaste diseñada para exprimirnos hasta dejarnos sin tiempo ni un euro. Mientras nos enfrentábamos a la DLA, una sospecha insidiosa empezó a instalarse en mi estómago. Aquello era demasiado cruel, demasiado desesperado incluso para mi padre. Esto no iba solo de mantener el control. Había algo más detrás. Siguiendo una corazonada llamé a una antigua compañera de universidad, Sara, una analista financiera con buena reputación en el Distrito Financiero de Madrid. Necesito un favor, le dije. ¿Podrías investigar discretamente, mirar archivos públicos historiales de crédito, cualquier dato sobre Alistair E. Isolda Thorne? 2 días después, el informe que me envió fue el golpe definitivo. La familia Thorne, el linaje intocable y orgulloso de Arlington, era solo un castillo de naipes al borde del colapso. Estaban completamente endeudados. Habían hipotecado por segunda vez la emblemática casa de Arlington. Mi padre había invertido lo poco que quedaba de su fortuna en fondos de alto riesgo que acabaron por desplomarse. Y entonces llegó el párrafo que me revolvió el estómago. Habían solicitado un préstamo personal descomunal como último recurso para sostener su tren de vida. Los viajes por Europa, las cenas benéficas, las donaciones políticas. Mi padre había puesto en juego su activo más preciado. No eran inmuebles ni acciones. Había utilizado la impecable reputación y el futuro prometedor de su hija estrella, la comandante Genevieve Thorne, como garantía intangible ante prestamistas privados de alto riesgo. Estaban cayendo en un abismo financiero creado por ellos mismos y en su desesperación intentaban arrastrarme con ellos. Pretendían acabar con la única historia de éxito que evidenciaba el desastre absoluto de su gestión. La hipocresía pesaba sobre mí como una losa dificultándome incluso respirar. Aquella noche me senté sola en el garaje amplio y en silencio, con una única bombilla desnuda colgando del techo, proyectando sombras deformadas sobre el suelo de hormigón. La auditoría de la DLA podía arrasar con todo lo que había construido con esfuerzo y sacrificio.
El orgullo de mi familia era tan enfermizo que preferían verme arruinada antes que aceptar la vergüenza de su propia mediocridad. Recordé una frase del famoso discurso del almirante William H. McRaven, un video que había visto decenas de veces durante mis peores noches en Afganistán. If you want to change the world, dijo con voz firme y serena, don't ever ring the bell. Tocar la campana en el entrenamiento de los SEALs significaba rendirse, significaba estar derrotado. Me quedé mirando la enorme pizarra blanca que cubría una pared entera del garaje. Era una maraña ordenada y brillante de mis pensamientos, algoritmos complejos, esquemas de servidores, diagramas de flujo logístico. Ese era mi universo. Un mundo que levanté desde cero con mis propias manos, basado en la firmeza y una terquedad que nunca me abandonó. No iba a permitir que lo redujeran a cenizas. Esa rabia contenida durante años ya no ardía en silencio dentro de mí. No estalló como un grito desesperado, sino como una furia gélida y precisa. Una determinación honda, helada y definitiva se instaló en mi pecho. No solo iba a resistir, esto iba a ganarlo. Pero no volvería a seguir sus reglas. Jugaría con las mías. Con pulso firme tomé el móvil y marqué el número de Jack. Respondió al primer tono su voz cargada de la misma tensión sorda que nos acompañaba desde hacía tiempo. ¿Alguna novedad sobre la auditoría?, preguntó. Olvídate de la auditoría, respondí. Mi voz era baja pero más dura que el acero. Tengo otra estrategia. Se acabó jugar a la defensiva. Él calló unos segundos, digiriendo el cambio en mi tono. ¿Qué estás planeando, Calen? Miré la pizarra blanca, el imperio que había edificado. Luego miré más allá hacia el imperio que estaba por conquistar. Están ahogados en deudas, afirmé. Las palabras sabían a ceniza y a metal oxidado. Así que vamos a convertirnos en sus acreedores. Vamos a comprar su deuda. Toda, incluida la de Jack. La rabia de aquella noche no se apagó. Se comprimió. De un fuego ciego y abrasador se convirtió en la claridad cortante de un diamante. La pregunta ya no era si iba a contraatacar, sino cómo. Toda mi carrera en el ejército giró en torno a la logística. Ese arte menospreciado de ver el conjunto del campo de batalla y entender que sin un suministro impecable, la estrategia es papel mojado. Esto no era distinto. Ya no era una víctima que respondía a los golpes. Era una estratega que preparaba una ofensiva. Recordé un principio de El arte de la guerra de Sun Tzu, ese libro que mi padre citaba como teoría, pero jamás aplicó con rigor. Conoce al enemigo y conócete a ti mismo y no temerás ni 100 batallas. Yo conocía cada flaqueza del enemigo. Era el momento de reforzar mis puntos fuertes. Jackson y yo empezamos a operar como una unidad táctica de élite. Nuestro garaje dejó de ser oficina de emprendedores para convertirse en un centro de mando. Él, con su carisma natural y su red de contactos leales, se encargaba del frente exterior. Yo me convertí en la mente, la estratega, la oficial de inteligencia frente al resplandor de mis pantallas. El primer paso fue levantar una fortaleza legal y financiera. Una serie de cortafuegos que ocultasen nuestros movimientos, siguiendo los consejos de una abogada empresarial en Wilmington, afilada como un bisturí, iniciamos nuestra ofensiva silenciosa. El campo de batalla, la Ley General de Sociedades de Delaware. Creamos una cadena de sociedades, fantasma cada una con un nombre neutro y anodino que pasara desapercibido. La primera fue Sentinel Holdings LLC en Arlington. Adquirí la propiedad con una operación ventajosa. El banco, deseando librarse de lo que consideraba una carga, no puso objeción alguna. Con una única transferencia bancaria, pasé a ser la dueña del techo que cobijaba a mi familia. Después, enfoqué mi atención en Vanguard Medical Partners SL. Me enteré por casualidad a través de una gala benéfica de un hospital público que mi madre sufría problemas cardíacos vinculados al estrés. Las facturas médicas se acumulaban sin remedio. Como era de esperar, al no ser abonadas, acababan en manos de empresas de cobro poco escrupulosas. Vanguard apareció como compradora de esa deuda, convirtiéndose en el juez silencioso de la atención médica de mi madre. Y aún faltaba mi obra maestra cargada de una ironía tan elegante como Kroll's Keystone Strategic Solutions SL.
diseñada para ofrecer a mi padre un contrato de consultoría anónimo y generosamente remunerado. Él, que jamás habría aceptado estar desempleado, aceptó la oferta sin sospechar que trabajaba para mí. Su sueldo provenía de las ganancias de la misma firma que había intentado destruir. Una vez desplegado mi arsenal financiero, mi rol se transformó. Dejé de ser la hija lejana para convertirme en una analista de inteligencia con instinto de cazadora perfeccionado tras años evaluando amenazas en entornos militares. Estudiaba las publicaciones ingenuas de Genevieve en redes sociales, presumiendo de asistir a exclusivos eventos en Madrid y Bruselas. Leía los artículos altivos de mi padre sobre política internacional en revistas especializadas. Cruzaba los nombres que aparecían en programas de eventos solidarios con los registros públicos. Cada dato era una pieza más de un rompecabezas que revelaba su hipocresía con precisión quirúrgica. Sabía en qué restaurantes reservaban mesa, qué galas frecuentaban y sus destinos vacacionales. Observaba con asco el abismo entre su imagen pública y la realidad. Subían fotos sonriendo posando en un viaje de esquí en los Alpes suizos, simulando una vida de lujo sin esfuerzo mientras sus tarjetas de crédito de El Corte Inglés y American Express se revendían en paquetes de impago a precios de saldo. Y allí estaba yo con mi red de sociedades pantalla comprándolas sin falta. Cada cuenta pendiente, cada crédito al límite, terminaba alimentando mi imperio financiero invisible. Mientras tanto, seguía adelante la auditoría de seguridad del Ministerio de Defensa. Era su arma principal una presión constante y asfixiante. Pero habían cometido un error fatal subestimarme. Creían que era una simple gestora de almacén sin ver a la suboficial de infantería de marina que había diseñado un sistema con la lógica implacable del campo de batalla. Aegis Command no era solo eficiente, era impecable, construido con disciplina militar y una obsesiva atención por la seguridad. Cada línea de código estaba registrada, cada protocolo revisado 3 veces, cada cortafuegos blindado contra lo impensable. Durante 3 semanas agotadoras respondimos a todo, entregamos cada documento, cumplimos hasta el último requisito. Exhaustos, sí, pero sin un solo fallo. Los auditores de la DLA, funcionarios veteranos acostumbrados a descubrir desastres camuflados en empresas novatas, se toparon en cambio con una fortaleza digital. No hallaron una sola fisura relevante, ni un fallo ni una debilidad que pudieran aprovechar. A regañadientes no les quedó más remedio que redactar un informe favorable. Aegis Command quedaba libre de toda sospecha. Para mí fue una victoria silenciosa pero rotunda, que resonó con fuerza en el reducido y hermético mundo de los contratistas de defensa. Había soportado su mejor ofensiva, toda su maquinaria política y seguía en pie. No me doblegué. Demostré que estaba a la altura no en un campo de batalla extranjero, sino en la fría y calculada guerra de los contratos públicos. Aquella noche Jack Finn y yo brindamos con cerveza barata y pizza en el garaje. Mientras ellos se reían de las exigencias más absurdas de los auditores, en mí se instalaba una seguridad serena y helada. Solo había sido una escaramuza. La guerra verdadera aún no había empezado. Pero ya tenía mis rutas aseguradas, mis armas ocultas listas y mi imperio en la sombra consolidado. Estaba preparada para el enfrentamiento final. La llamada llegó una semana antes de Acción de Gracias. Era mi madre. Por primera vez en lo que me pareció una eternidad, su voz tenía una capa tenue de afecto. Sonaba forzada como un depredador imitando torpemente el canto de su presa. Kaylin Darling empezó diciendo: «Ya casi es Acción de Gracias. ¿Por qué no vuelves a casa para cenar nosotros? Te echamos de menos, te echamos de menos». La falsedad era tan burda que rozaba lo ofensivo. Sabía perfectamente que aquello no era un gesto sincero. También sabía que ya se habían enterado de que Aegis Command había superado la auditoría sin tacha, una noticia que en los círculos de Washington se habría propagado con rapidez. No me extrañaban, me necesitaban. Su primera embestida había fracasado así que ahora cambiaban de táctica. Cariño fingido. Una versión anterior de mí habría sentido una chispa de ilusión,
pero la mujer que había construido durante meses una maquinaria financiera impenetrable. No sentía más que la lucidez fría de quien detecta una oportunidad. Ellos mismos acababan de servirme el escenario perfecto. Encantada, mamá, respondí con voz tranquila y firme. Allí estaré. No llegaría como la hija descarriada que vuelve al redil. No, iba a presentarme como una estratega lista para negociar el desenlace, como quien entra serena en el cadalso con la sentencia ya firmada. La casa en Arlington olía a pavo asado a relleno de salvia y a hipocresía hirviendo a fuego lento. La mesa estaba dispuesta con el mejor menaje familiar, un retrato perfecto de la tradición navideña. Genevieve había venido radiante con un jersey de cachemira, hablando con esa naturalidad encantadora que siempre la rodeaba. Mi padre, como buen patriarca, cortaba el pavo con esa seguridad ensayada de quien lleva años haciéndolo. Mientras mi madre se afanaba con la salsa de arándanos, la tensión se podía cortar con cuchillo. El ambiente era espeso, cargado de silencios incómodos y gestos forzados. Esperaron a que pasara el plato principal, que se sirviera el vino y se completara la pantomima de una cena familiar perfecta. Mi padre carraspeó y dejó sus cubiertos con un pequeño tintineo sobre el plato. Me sonrió desde el otro lado de la mesa con ese aire de superioridad disfrazado de afecto. Kailin, tu madre y yo estamos tremendamente orgullosos de lo que has logrado con tu empresa. Empezó con una calidez que sonaba tan auténtica como una moneda falsa. Es realmente impresionante. Dejó la frase en el aire esperando que me bañara en su falsa admiración. Yo lo miré sin pestañear, sin regalarle expresión alguna. Entonces pasó a lo que realmente le importaba. La verdad es que estamos atravesando un pequeño bache económico. Nada grave, algo temporal con la liquidez, ya sabes. Con tu éxito reciente pensamos que tal vez podrías echar una mano. Ahí estaba. El momento que llevaba meses anticipando. El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Con calma bajé mi tenedor sobre el mantel blanco inmaculado. El leve sonido pareció retumbar como un tambor en la sala. Clavé los ojos en los suyos sin desviar la mirada. Lo sé, dije en voz baja, pero con la firmeza suficiente para llenar la estancia. Lo sé todo. Saqué de la cartera de piel a mis pies una carpeta negra delgada y pulida. La dejé entre la tarta de calabaza a medio terminar y las copas de cristal. El leve golpe contra la madera sonó como un martillazo de juez. La sonrisa de mi padre se resquebrajó. La mano de mi madre quedó suspendida a medio camino de su copa. Genevieve solo frunció el ceño sin entender. Abrí la carpeta. Tienes razón, papá, la familia está en apuros. Empujé el primer documento hacia él. Es la escritura de esta casa. La segunda hipoteca fue adquirida hace 6 meses por una empresa llamada Sentinel Holdings LLC. Es mía. Esta casa es mía. El color del rostro de mi padre, teñido de vino y soberbia, empezó a desaparecer. No le dejé abrir la boca. Me giré hacia mi madre y deslicé otro papel frente a ella. Y tus recientes problemas de corazón deben de ser muy angustiantes. Sé que las facturas médicas eran enormes. Afortunadamente, una firma llamada Vanguard Medical Partners se encargó. Cubrieron por completo todas las deudas acumuladas por tu tratamiento. La boca de mi madre se entreabrió ligeramente, un pequeño gesto en forma de O, sin voz, cargado de incredulidad. Su postura cuidadosamente mantenida empezó a desmoronarse poco a poco. Finalmente volví a mirar a mi padre. Le deslicé el último documento por la mesa. Esto de aquí, dije, es una copia de tu contrato más reciente como asesor, el mismo que firmaste con Keystone Strategic Solutions. Un contrato más que generoso, si se me permite decirlo. Dejé que una sonrisa breve y helada asomara por mis labios. También es mi empresa. Esas bendiciones inesperadas que han mantenido a esta familia a flote durante medio año entero. Cada céntimo ha salido de mí. El silencio que se apoderó del comedor fue total. Un vacío denso, sofocante allí donde antes hubo una familia. El rostro de mi padre se había vuelto ceniciento como si le hubieran drenado el color. Mi madre no dejaba de mirar los papeles con las manos temblorosas, completamente incapaz de asimilarlo. Fue Genevieve, la hija perfecta, la militar ejemplar, quien rompió por fin el silencio. Su voz salió temblorosa como un susurro incrédulo. Kailin, ¿qué estás diciendo? Me levanté despacio.
Mi gesto fue pausado, firme, casi solemne. Ya no era la chica que se arrinconaba sin decir palabra. Ahora era yo quien llevaba el control. Y cuando hablé mi voz sonó fría y nítida como una campana fúnebre. No vine aquí a reclamar nada, dije, dejando que mi mirada recorriera sus rostros rotos. Vine a dejarles una verdad. Tú me enseñaste que el legado lo era todo, papá, que lo único que importaba era la sangre. Pero estabas equivocado. La competencia lo es todo. El mérito lo es todo. Me aparté un paso de la mesa apoyando las manos en el respaldo de mi silla. Me llamaste desecho. Aquellas palabras ahora vacías de veneno colgaban en el aire transformadas en un arma. Pero hoy ese desecho tiene en sus manos la decisión de si ustedes seguirán teniendo un techo mañana. Esa noche de Acción de Gracias salí de la casa de Arlington sin decir nada más. El silencio del mundo que acababa de desmoronarse a mis espaldas era ensordecedor. El regreso a Baltimore fue distinto. El peso que había llevado encima durante 31 años se desvaneció, pero en su lugar quedó algo más frío, una claridad abrumadora, un vacío enorme como el eco después de un terremoto. Los días siguientes fueron una tormenta de reacciones. Mi padre se encerró en un mutismo derrotado, el silencio de un rey destronado en su propio trono. Mi madre, en cambio, libró su guerra con armas emocionales. Me dejaron mensajes de voz entre sollozos a cualquier hora del día, rogando que lo pensara mejor, que no les hiciera eso. Luego llegaron los mensajes furiosos de Genevieve, una avalancha de reproches digitales cargados de veneno. Me llamó traidora calculadora, un monstruo sin alma que había destruido a su familia como si fuera un pasatiempo. No respondí a ninguna llamada. No contesté ni una sola palabra. Ese campo de batalla emocional que siempre habían manejado como suyo, ahora tenía la verja echada. En su lugar pedí a mi abogado que redactara un correo frío directo sin adornos. En él se detallaban claramente las nuevas condiciones de nuestra relación. Podían seguir viviendo en la casa de Arlington, pero todos los gastos superfluos debían cesar de inmediato. El contrato de consultoría de mi padre con Keystone quedaba cancelado desde ese mismo momento. Mi ayuda económica se limitaría a cubrir la hipoteca básica y los tratamientos médicos esenciales de mi madre. El correo terminaba con una frase escueta: sin posibilidad de malentendidos, cualquier comunicación sobre estos temas debía dirigirse a mi representante legal. Ya no era su salvavidas económico, era simplemente quien impedía que su barco se hundiera del todo. Una semana después, conduje junto a Jax hasta Virginia Beach. Ya había tomado una decisión. Aegis Command necesitaba un nuevo cuartel, uno lejos de los pasillos asfixiantes del poder en Washington. Queríamos aire salado, horizonte abierto, un lugar donde empezar desde cero. No solo era un cambio logístico, era una ruptura simbólica. En la arena observábamos las olas grises del Atlántico avanzar y retroceder. El viento marino me limpiaba por dentro como si arrastrara consigo las últimas toxinas de aquella historia envenenada. «¿Cómo estás?», me preguntó Jax, sin apartar la vista del horizonte. Abrazada a mis rodillas, respondí con la verdad más simple que encontré. Vacía, dije en un susurro apenas audible sobre el sonido del mar. He ganado, pero no parece una victoria. Se siente más como una amputación, como extirpar un miembro gangrenado. Duele sí, pero era la única forma de seguir viva. Jax asintió sin necesidad de más palabras. Esa es la victoria, Kylan dijo. La verdadera victoria no fue el momento en que ellos se quebraron. Fue el momento en que tú comprendiste que podías vivir sin su aprobación. Sus palabras resonaron con algo que había leído de Brené Brown sobre la vulnerabilidad y el coraje. Ella hablaba del valor que se necesita para poner límites y del dolor que eso conlleva. Aquello era mi lucha con la vulnerabilidad. Y fue sin duda lo más difícil que había enfrentado. La última prueba llegó unos días después. Mi madre condujo hasta Baltimore y apareció sin avisar frente a la puerta de mi garaje. La vi más pequeña, desorientada, despojada de su autoridad de Arlington y de sus escudos sociales. Se quedó de pie en el cemento manchado de aceite, como un fantasma de otra vida. «No podemos empezar de nuevo»,
Kylan me rogó con los ojos anegados de una desesperación que nunca le había visto antes, como familia dijo. La miré de verdad y por primera vez no sentí el pinchazo habitual de rabia ni el peso sordo del rencor. Solo una tristeza honda de esas que no tocan fondo, por lo que nunca fuimos ni seríamos. No, mamá, respondí con voz tranquila pero decidida. Ese tren pasó hace mucho. Siempre me aseguraré de que tengas lo necesario para estar bien y cuidarte. Te doy mi palabra. Di un paso atrás marcando una distancia física y emocional entre las dos, pero esa familia que deseas ya no existe. Cerré la puerta metálica del garaje. La cadena vibró con ese sonido que pone punto final a algo. No fue rabia lo que me hizo bajarla. Fue aceptación. La guerra había terminado. Las líneas ya estaban trazadas y por primera vez al otro lado estaba mi propio terreno sin disputa. Nuestra nueva base en Virginia Beach funcionaba con fuerza. Aegis Command se convirtió en un referente en logística segura, admirada por su eficacia y por la seguridad inquebrantable que le imprimí desde sus cimientos. Conseguimos contratos que ni en sueños habría imaginado cuando empecé en aquel garaje helado de Baltimore. Pero conforme la empresa crecía, esa vieja sensación de vacío volvió a desaparecer. Entonces entendí que mi mayor logro no se podía medir en cifras ni en el prestigio de acuerdos oficiales. Mi verdadero legado debía ir más allá, algo que llenara ese hueco que la victoria por sí sola no alcanzaba. Así nació la iniciativa Valkyria, una fundación sin ánimo de lucro financiada por un porcentaje fijo de los beneficios de Aegis. Nuestra meta es ofrecer capital inicial, mentoría estratégica y una red de apoyo a veteranas que quieren montar su propio negocio. Quise crear el salvavidas que yo nunca tuve, ser esa mirada que ve potencial donde otros solo ven riesgo. En la mitología nórdica, las valquirias decidían quién vivía y quién moría en el combate. Mis valquirias, en cambio, ayudaría a elegir cómo vivir con fuerza y plenitud cuando su servicio hubiera terminado. Nuestra sede no es una torre de cristal intimidante. Es un espacio diáfano y acogedor a pocas calles de la playa, con sillones cómodos, café interminable y una energía que contagia. Es un lugar donde mujeres fuertes y brillantes comparten ideas, celebran logros y, lo más importante, se acompañan en las caídas sin juzgarse. Encontré una alegría más profunda y verdadera viendo despegar sus proyectos que con los míos propios. Ya no estaba levantando una empresa, estaba construyendo una red. Mi vida, que antes se definía por el silencio frío de una casa impersonal en Arlington, ahora rebosaba del ruido alegre y pleno de una familia que elegía conciencia. Estaba Jax, mi pareja, en lo profesional y lo personal, el pilar sereno de este nuevo mundo. Y Finn, nuestro primer fichaje brillante, cuya energía juvenil se sentía más como la de un hermano menor que la de un trabajador. Formaba parte del círculo cada vez más amplio de mujeres del proyecto Valkyria, una hermandad valiente y leal que nació del esfuerzo compartido y el respeto mutuo. Y también estaba Liam, un ingeniero naval de mirada amable, al que conocí paseando a mi perro por la playa, un hombre que entendió mis cicatrices y me quiso precisamente por ellas, no a pesar de ellas. Me quiso por lo que era, no por lo que tenía ni por a quién conocía. Nuestras cenas de fin de semana no se parecían en nada a aquellas reuniones tensas y calculadas de otro tiempo. Nos juntábamos en la terraza trasera de mi casa, con el aire impregnado del aroma especiado de una gran olla de cangrejos al estilo Maryland, servidos sobre hojas de periódico. Nadie hablaba de poder ni de influencias. Solo había historias cruzadas, risas sinceras y desordenadas y el tintinear de botellines de cerveza acompañando el vaivén de las olas rompiendo cerca. Ese era mi nuevo legado, ruidoso, desordenado y lleno de belleza. Una tarde me encontraba en el balcón viendo cómo el sol se escondía detrás del Atlántico y teñía el cielo de naranjas suaves y violetas tranquilos. El teléfono vibró sobre la mesa junto a mí. Era un número que no marcaba ni contestaba desde hacía más de un año Alistair Thorne. El nombre despertó un viejo eco de tensión en el pecho, un reflejo como un músculo que se tensa por costumbre, pero no era más que eso, un parpadeo, no una llama. Aspiré el aire salado y respondí.
Durante unos segundos, lo único que se oyó fue su respiración entrecortada al otro lado. Luego, su voz se dejó oír ni firme ni altiva, sino débil quebrada, con una emoción difícil de nombrar. Kalin empezó con la voz rota. Al solo quería decirte que lo siento. Me quedé quieta con la mano apoyada en la barandilla, escuchando cómo la brisa movía las hojas de las palmeras. Aquellas palabras que antaño habría rogado por oír que durante años había necesitado ahora no me provocaban nada. Eran solo eso, palabras. Ya no tenían el peso de antes, ni para herirme, ni para aliviarme. No sentí victoria ni resentimiento, solo una calma profunda, silenciosa. Te escuché, respondí en voz baja y colgué con suavidad. En ese instante supe que les había perdonado. No porque lo merecieran ni porque sus disculpas cambiaran algo. Les perdoné porque yo merecía estar en paz. La verdadera victoria no fue oírles reconocer que se equivocaron. La verdadera victoria fue darme cuenta de que sus palabras, su aprobación, incluso su presencia, ya no determinaban mi valor. De pie allí frente al mar en calma con las risas de mi familia verdadera, a mis espaldas supe que había llegado al lugar donde pertenezco. Era libre.